Ay, bueno, vamos a continuar. Esta sería la segunda parte de lo de arrepentimiento de obras muertas. Sí. Y al terminar esta clase, de aquí se tienen que ir todos bien arrepentidotes. ¿Qué pasó, mi hermano? Te veo raro con el cabello. Estás como yo, mira. Y dije, ya me lo cambiaron. Ah. Señor, en el nombre de Jesucristo, reunidos en tu presencia, Dios Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo que nos permites reunirnos, Señor, que sea el Espíritu Santo influyendo en el corazón, en los pensamientos de los que estamos aquí presentes. Dios de la gloria, se abran los cielos, por cuanto el Señor Jesucristo descendió y se hizo hombre, por cuanto el Verbo se hizo carne, cielos abiertos, por cuanto el Señor Jesucristo venció en la cruz del Calvario, cielos abiertos por cuanto el Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos, cielos abiertos por cuanto el Señor Jesucristo ascendió y está sentado a la diestra del Padre. Espíritu vivificante, instrúyenos, adiéstranos, capacítanos. Nos presentamos con un corazón arrepentido, conociendo nuestra conducta, nuestra condición. Señor, hoy queremos que esta palabra que vamos a escuchar, que tú nos vas a ministrar, que tú nos vas a dar, quede en buenas semillas, Señor, pero es necesario, como dice en tu palabra, que haya corazones limpios, tierra fértil, tierra limpia, para que esta semilla de la palabra dé no solamente al 30 ni al 60, sino dé al 100, en el nombre de Jesucristo. Que el Maestro de Maestros, Jesucristo nuestro Señor, ministre en esta clase, y que el Espíritu Santo a lo largo de estos días traiga la revelación, la convicción y el conocimiento, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, a ver, ¿quién tiene la punta de la semana pasada? ¿Tú sí lo tienes? Ahí estás. ¿Cuál fue la última cita que dimos? La de Hechos 3:19, me parece, ¿no? Hechos 3:19. Hechos, esa fue la última que vimos. Bueno, estábamos hablando del arrepentimiento de obras muertas. Los que no vinieron, los que no tomaron la de la semana pasada, se los puse en el grupo. Está también en el canal en YouTube. Ahí la pueden ver, la primera parte. Porque acuérdense que estamos viendo lo de fundamentos, rudimentos. Son 7 puntos los que hay que ver. Y cada punto lo vamos a tocar en 2 semanas. ¿Sí? Para que en 14 semanas terminemos de ver todos los fundamentos, todos los rudimentos. ¿Sí? Sí. No sé si por ahí. Si no hay ahí, no hay, hermano. Por ahí encimita donde está el reloj, si no hay, no, a ver, ahorita les ayudo. Es que compré, pero las agarraron y las perdí. No sé, a ver, ahorita le ayudo a mi esposa. Ven, fíjense, bueno, entonces vimos algunos significados de arrepentirse del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿sí? Uno, fíjense, aquí hay dos, vamos a ver con una sola palabra lo que nos puede definir como arrepentimiento en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Acuérdense que el significado puede cambiar de acuerdo a lo que nos dice la palabra. Vimos lo de Génesis 6, donde dice, y Dios le dolió en su corazón cuando ve al hombre malo, ¿no? Dice, fíjense, en una, arrepentirse significa que a uno le duele. Dice, a ver, ya, bueno, dice, en uno significa que a uno le duele su forma de vivir. Esa sería la más apegada al Antiguo Testamento. Pero las dos son bien importantes. Cambia la manera de pensar acerca de ella y se aparta de una vida para ir hacia Dios. Entonces en el Antiguo Testamento se refiere más a que a la persona le tiene que doler la forma en la que tiene que vivir. Obviamente esto tiene que ser influenciado por el Espíritu Santo. Nos dice que Él convencerá de pecado. Pero a cada creyente que ya recibió a Cristo, pues para eso está el Espíritu Santo, para que le convenza y para que le duela en el espíritu. Tristemente puede pues llegar a dolerle en el cuerpo, ¿no? En la mente, en el corazón, en las finanzas, lo que estábamos viendo, en la familia. O sea, Dios puede permitir que esa persona sea quebrantada de diferentes maneras para que entienda la forma que tiene de vivir y verdaderamente le duela. No porque Dios castigue, sino porque lo que Dios quiere es que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces a veces el adversario pues toma derechos legales y por eso puede haber muchos padecimientos. Y a veces, y el Padre, pues en su gracia, en su misericordia, puede permitir ciertas cosas para que verdaderamente nos podamos arrepentir. No es el caso de arrepentimiento, pero Dios permitió que Job fuera tocado de diferentes maneras, en diferentes áreas, para otro propósito, pero el que lo permitió fue Dios. En la vida de nosotros como creyentes en Cristo, operan los derechos legales,
que también Dios nos va a guardar. Si no, simplemente no levanten su manita para que no nos quememos. Pero en el espíritu, ¿cuántos de nosotros, me incluyo yo, es más, cuántas veces uno puede tener alguna cosa mala delante de Dios y Dios no nos ha matado? Dios no nos ha hecho cosas severas por su misericordia, pero Él dice, hijo, arrepiéntete ya cambia de esa manera. Ay, no, Señor, ya luego, es que sí, ya no sé qué. Le decía yo una vez a los hermanos, ¿cuándo empieza la bendición? ¿Cuándo viene la bendición? Hoy. No es mañana, ni es pasado, ni es cuando digan, ya me voy a portar bien, ya para que un día Dios ya me bendiga, ya le voy a echar ganas. No, porque cada bendición que dejamos pasar ya no va a regresar. Bendiciones que les iba a mandar hoy a las personas, Dios, que les iba a mandar hoy Dios, y esas personas no estuvieron listas para recibirlas por causa del pecado, por causa de que no las vieron, ya no van a regresar mañana esas bendiciones, ya no pasan. Van a ser nuevas y diferentes, lo dice la palabra. Sus misericordias son nuevas cada día. Sí, va a haber otras, pero las que hoy pudieron haber llegado en sus vidas, ya mañana Dios ya no las va a mandar. Van a ser diferentes, van a ser otras. Entonces a veces estamos esperando a que ya empiece la vida. Ya en cuanto me porte bien, ya Dios me va a empezar a bendecir. Dice Dios, no, yo estoy mandando la bendición. El pecado de cada persona impide recibirla, impide hasta verla. El que anda en pecado, en una vida reprobada conforme a lo que Dios dice, no ve las bendiciones, no las cacha, se le caen de las manos, no las atrapa, están yéndose. Entonces dice Dios, ya hijo, es hoy. No, ya mañana, ya la otra semana, ya le voy a echar ganas. No, es hoy. ¿Sí? Para el pecador arrepentirse significa que toma la decisión interna de cambiar el curso de su vida. ¿Sí? Debe haber un cambio. Ya vimos la definición de arrepentimiento, que es cambio de manera de pensar o cambio de forma de pensar. ¿Sí? Pero es una decisión interna de salir de las obras, pues lo que estamos viendo del tema, obras muertas, obras que producen muerte. Dicen Romanos, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Es muerte. Entonces son obras que nos producen muerte. De salir de eso a servirle a Dios. Servirle a Dios no significa trabajar en el templo, dar clases, no. Servirle a Dios es que lo que yo hago, lo hago de parte de Dios. Pero para que yo haga algo de parte de Dios, tengo que estar lleno de la presencia del Espíritu de Dios. Ya sea trabajar, ya no sé en qué trabaje cada quien, pero ya sea si atiende un negocio, hacerlo como si Cristo estuviera atendiendo el negocio. Si vendo algún producto, hacerlo como si Cristo es el que está atendiendo. Dar un cambio ungido, una prenda ungida. Si doy clases de algo, no sé, lo que se dedique cada quien, hacerlo, dice que hacerlo como para el Señor, con excelencia, con agrado, con santidad. ¿Sí? Entonces tenemos que salir de las obras que producen muerte e ir a esas obras de luz. ¿Sí? Vamos a ver fíjense, vamos, Primera de Tesalonicenses 1:9. Si quieren yo les voy dando las citas y los que puedan ir, pues ahí vayan rápido, pero yo me voy a ir aquí rápido y si quieren nada más anótenlas, ¿sale? Primera de Tesalonicenses 1:9 nos dice así. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Conversión, un cambio de manera de pensar, de antes de servirle a un ídolo a servirle al Dios de la gloria. Esa es la diferencia. ¿A quién le sirve cada quien? A los dioses que tenga. En este momento, muchos creyentes pueden seguir teniendo dioses. No estoy hablando de estatuas, porque, sí, hijo, pásale. Porque ya entendemos el concepto de decir, no, pues yo no tengo ningún San Juditas, ninguna Virgencita, pero a lo mejor tengo otros dioses. Mi Dios teléfono, le decía yo acá al siervo. Le digo, oye, tu Dios parece, el teléfono parece tu Dios. ¿Te le rindes? Todo el día estás con él conviviendo como si convivieras con Dios. Sí, también que es para trabajar y todo, pero parece que tu Dios es Facebook, Instagram, o tu Dios es la música del mundo, no sé. Tu Dios puede ser el trabajo, el dinero, el negocio, la esposa, los hijos. ¿Y el primer mandamiento cuál es? Amarás al Señor sobre todas las cosas. Entonces actualmente mucho creyente puede tener otros dioses. Y aquí dice cómo se convirtieron de servir a los dioses a servir al Dios verdadero. Entonces alguien que tiene actualmente esos dioses, pues le va a servir a esos dioses. A veces la gente no le puede servir a Dios porque le sirve a otros dioses. La gente que le sirve a los afanes, a las riquezas, al dinero, al espíritu del mundo, no le puede servir a Dios. No se puede, hay que dejar. Acuérdense que a Dios no le gustan los tibios.
No le gusta los tíos, dice Dios, no, a ver hijo, me quieres servir a mí, pero también quieres servir allá. Dice Dios, no, vete para allá. O sea, Dios no acepta eso, dice Dios, vete para allá hijo. Sírvela allá, ya cuando quieras, vienes aquí conmigo. ¿Sí? A ver, vamos a ver Juan 16:8. Nos dice así. Dice así. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nada más vamos a ver esa palabra. Aquí están hablando del Espíritu Santo. ¿Sí? Leo desde el 7. Pero yo os digo, la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, acuérdense que el Espíritu Santo tiene diferentes nombres, uno es el Consolador. Dice, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, es una promesa de Jesucristo, que cuando Él se fuera, iba a descender el Espíritu Santo. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces el que tiene que convencer, nos tiene que convencer de lo que estábamos haciendo mal para cambiar, es el Espíritu Santo. ¿Qué error cometemos como creyentes? Que a veces queremos convencer a la gente. Y a veces la gente no quiere, no está convencida. Sirve más que hagan una intercesión y que se doblen sus rodillitas y que le digan, Espíritu Santo, convénzalo tú. Yo no lo convenzo. Sí le podemos dar una palabra. Oye hermano, oye hermanita, mira, aquí en esta palabra dice que esto que estás haciendo está mal. La palabra de Dios es que viva y eficaz. Entonces cuando le doy la palabra, le estoy aventando algo del Espíritu Santo. O sea, la palabra tiene un poder y le aviento la palabra. Ya hay que la palabra algo. Hay que la palabra haga algo. Es que no me entiende, le estoy dice y dice, ya le dije, ya. Dobla tus rodillas y pídele al Espíritu Santo. Espíritu Santo, convéncelo. Mira, a mí no me hace caso. Convéncelo tú, aquí dice tu palabra. Aquí dice que tú los vas a convencer. Convéncelos tú. Yo ya le dije, ya le hablé, ni porque le está pasando esto, ni porque le está pasando al otro, no entiende. Pues hazlo entender tu Espíritu Santo. ¿Sí? Fíjense, la práctica del verdadero evangelio que debemos de llevar siempre debe de incluir, siempre, el arrepentimiento. Siempre. ¿Que alguien sabe el concepto de evangelio? Levanten la mano, a ver, ¿tú sabes? Enseñar, esa sería doctrina. En sí, las buenas nuevas. Sí. Evangelio son las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas que trajo el Señor? Eso fue una. Arrepentimiento, perdón de pecados para vida eterna. O sea, el Señor viene y dice, arrepiéntete y el Padre te va a perdonar. Entonces, siempre, por eso en el mensaje del creyente, que uno siempre debe de tener bien insertado uno, antes de que uno le hable a otros, tenemos que vivir una vida de arrepentimiento diaria. ¿Quién de aquí, igual, no, para no quemarnos, levanten su mano en el espíritu? ¿Quién de aquí pecó hoy? Todos se quieren amarrar las manos. Pues en algo tenemos carne, dice el apóstol Pablo, es que queriendo hacer lo bueno termina haciendo lo malo. La regué, se me chispoteó, se me resbaló. Entonces nuestro arrepentimiento, ¿cómo debe ser? Continuo, constante, siempre pidiendo perdón por nosotros. Y como buenos creyentes, por el Espíritu de Dios, pues también pidiendo perdón por los de nuestra casa. Porque quiero pensar bien que todos queremos vivir en santidad y decimos, bueno, hoy estoy contento, Padre, porque me esforcé hoy, libré esto, libré la otra, ya no contesté, ya, ay, gracias, Padre, ya estoy cambiando eso. Híjole, pero mi papá, mi mamá, mi esposa, mi hijo, todavía ahí, ay, Padre, pues doblo mis rodillas por ellos. Entonces es una vida de arrepentimiento constante. Sí, vamos a ver Marcos 1, 2 y 4. Marcos 1, 2, de 2 al 4. Dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Qué les dije? De 2 al 4. Dice, vos que claman en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. O sea, desde antes que viniera el Señor, ya iban preparados, o sea, ya se enseñaba. Desde el Antiguo Testamento se enseñaba, arrepiéntete. ¿Cuál es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo en relación al arrepentimiento? Yo quiero pensar que era el Espíritu Santo que hacía como que más, o sea, en el Antiguo Testamento, a lo que entiendo era que tenía que haber sacrificio para el perdón. Sí. Y en el Nuevo Testamento ya era Jesús con nosotros, en el cual les dio la dádiva de Dios, el Espíritu Santo, para reconocer en el Espíritu que estábamos mal, ¿no? Y reconocerlo, vaya a la boca, ¿no? Sí, sí tiene razón, hermano, pero por decir, en el Antiguo, sí bien dice el hermano, había que estar haciendo el sacrificio. En el Nuevo es un solo sacrificio. Pero en el Antiguo, ¿quién los convencía?
La ley, La ley. la ley. Nada más lo que decía la ley. Samuel. O sea, lo que decía la ley de Levítico, Deuteronomio, lo que decía la ley, con eso, cuadrado. Por eso así son los judíos. Por eso actualmente son los judíos. Y en el Nuevo Testamento, ¿quién convence? Esa es otra diferencia. ¿Cuál es otra? En el Antiguo Testamento, con ese sacrificio, ¿se quitaba el pecado o se cubría? Se cubría nada más. Y en el Nuevo Testamento, la sangre de Cristo cubre o quita. Quita. Entonces antes había sangre de animalitos que cubría el pecado. Y en el Nuevo Testamento, la mejor sangre, que es la de Dios, borra el pecado. Entonces eso hay diferencia entre lo que se hacía en el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces son varios factores, pero esa es la importancia. Una pregunta Sí, más. sí, hermano, dígame. Pero por ejemplo, bueno, digo, a lo mejor el enemigo nos atraca mentalmente, ¿no? El querer cambiar diario, Sí, yo no digo que esté mal, ¿no? Estarnos forzando. Pero hay veces que de plano, así como que se te pega en la carne y por más que lo intentes, a veces te sientes como indigno, ¿no? Indigno porque dices, bueno, sí, me borra el pecado, pero a veces como que dices, no, pues ya me lo borró. O sea, son cosas que pasan, ¿no? sí. Y inconscientemente ya vuelves otra vez a lo mismo. O de diferente forma, pero es casi similar. Sí, claro, sí lo entiendo. Entonces, ¿cómo? O sea, yo, bueno, lo veo a veces como muy, ¿cómo le diré? Como muy loco el asunto porque digo, no, pues ya me arrepiento y sientes el arrepentimiento genuino, ¿no? O sea, que a lo mejor las emociones, ¿no? Pero, y ya no lo quieres volver a hacer, pero cuando menos te das cuenta, Yo lo estás volví a hacer. haciendo eso otra vez. Entonces, digo, si ya Dios te perdonó ese pecado y lo estás haciendo, no es porque no te quieras arrepentir sinceramente, sino que tienes esa debilidad o esa... Así, ahí le va, sí le voy a dar la respuesta, hermano. En la palabra del Señor, mire, el arrepentimiento, bueno, hay que entender una cosa, rápido. El arrepentimiento es para santificarnos, porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros necesita una casa santa. Claro. Entonces, cuando hay pecado en uno, es una casa sucia. Entonces el Espíritu de Dios dice, no, voy a limpiar la morada y voy a limpiar la casa porque yo voy a habitar ahí. ¿Qué hago? Te convenzo de tus pecados. Ok, ya, sí, me arrepiento, ¿no? Lo que usted dice, hermano, ya me arrepentí. Ya, el Espíritu Santo limpia, purifica. Se activa la sangre de Cristo, limpia, barre, la gente llora, se arrepiente, ya dice, no, esto ya no lo voy a hacer, pasan muchas cosas. Pero la misma palabra dice, cuando la casa queda limpia y barrida, y si se queda vacía, vienen 7 peores a veces. Entonces, por eso a veces se agudiza y dices, es que ya no puedo dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque una vez, como mi arrepentimiento tiene que ser en la presencia de Cristo, para que Cristo mismo se quede habitando en ese lugar. ¿Qué pasa? Que a veces sí me arrepiento, pero ya no invito a Cristo a que se quede en mi vida. ¿Cómo es que no invito a Cristo? Que me arrepiento, pero sigo viviendo igual. No cambio mi vida. A veces podemos pecar, ¿por qué? Ahí les va. Porque me alejo de la palabra del Señor, porque dejo de adorar o de cantar, porque dejo de reunirme. O empiezas a escuchar otro tipo de música. Sí, son varios factores que nos hace enfriarnos. Entonces, cuando la persona empieza a enfriarse o a alejarse del redil, del rebaño, de la presencia, las reuniones, hermanos, son muy importantes. Por eso la palabra dice, no dejen de congregarse. Dejo de cantar, dejo de adorar, dejo de leer, empiezo a leer menos, empiezo a orar menos. Entonces la casa se empieza a quedar vacía, ya no está la presencia del Espíritu Santo activa. Sí sigue ahí, pero ya no está activa. Pues ahí está, pero ya no está activa, no se está moviendo, no estoy orando, no estoy haciendo. Entonces la casa se empieza a quedar limpia. Entonces viene y dice, ahí dejas vacío, me vuelvo a meter y luego se afianza. Y cuando vienen 7 peores, entonces ya es cuando no puedo dejar de hacerlo porque ya están 7 peores adentro. Del primero que el Señor echó, como se quedó vacía, haga de cuenta, llegó un paracaidista y como vio que no había nadie quien lo echara, invitó a sus 6 compadres. Entonces ya hay 7. A ver, ¿qué es más fácil sacar? ¿1 o 7? Es más fácil. A 1 sí lo puedo sacar, pero 7 ya cuestan más trabajo. Por eso dice, es que no puedo, pues porque ya hay 7. Sí se puede. Obviamente otra vez me tengo que arrepentir y ya no alejarme del Señor. O sea, me arrepiento y busco al Señor. ¿Qué puede pasar a veces? Para concluir esta pregunta que dice que está muy interesante conforme al arrepentimiento,
Busco al Señor, busco para arrepentirme y me agarro del Señor. ¿Cómo me agarro del Señor? Empiezo a leer. O sea, cambio mi vida, cambio mi manera de vivir. No nada más de pensar, de vivir. Empiezo a leer, empiezo a orar, empiezo a reunirme, pido apoyo de oración. Yo muchas veces les he pedido apoyo de oración. Pido apoyo de oración, pido a lo mejor una consejería, una administración, empiezo a adorar. Ya en lugar de, si empiezo a escuchar música del mundo, ¿sabes qué? Pues ya mejor ya empiezo a sacar esto de mi vida, ya mejor me regreso a las alabanzas, o si estoy viendo puro, no sé, algo que me guste ver de violencia, no sé, algo que me guste ver en la tele, ¿sabes qué? Le bajo a esto, ya, esto no me conviene. O si mismo digo, es que pues hablo con muchas groserías, no, ya no voy a decir groserías. Entonces no nada más es de arrepentirse, sino es de arrepentirse y cambiar. O sea, me arrepiento y dejo de hacer lo que estaba practicando. ¿Le quedó un poquito más claro, hermano? Entonces, arrepiéntese, o sea, nos arrepentimos y hago cosas. Ejerzo, cambio, ¿sí? Bien, Marcos 1.15 dice así, 1:15. sí, Marcos 1:14 y 15. Dice, Jesús principia su ministerio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, o sea, las buenas nuevas del reino de Dios, diciendo así, aquí se resume todo, fíjense del evangelio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Llega el momento en que la persona se tiene que arrepentir. No sé, los que se convirtieron ya de grandecitos como uno, ese día ya estaba escrito. Ya estaba escrito para Dios en los libros del Señor. Dice, arrepiéntete y conviértete. ¿Sí? Los discípulos de Jesús predicaban el arrepentimiento. Marcos 6:12. Aquí mismo en Marcos, capítulo 6, versículo 12. Dice así, y saliendo, Marcos 6:12, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Les decía yo la semana pasada, muchos de las liberaciones que puede haber con el puro arrepentimiento. A veces los demonios se arraigan, se impregnan en todo el ambiente espiritual malo, demoníaco, se impregna en el espíritu, en el alma y en el cuerpo de la persona por no arrepentirse. Entonces, cuando alguien ya se arrepiente, esos demonios se pueden ir de la vida de la persona. Entonces, a veces dices, es que necesito una liberación. Necesitas arrepentirte, mi hermano. Acuérdense que hay sanidad del alma, ¿no? Es sanidad de la restauración del alma. Ahí la restauración es en el alma, la liberación es en el espíritu. O sea, muchos piensan que el ministro va a hacer las cosas. Sí, exactamente. A mí que el Señor, bueno, pues me ha permitido hablar con muchos hermanitos. Lo que el Señor me ha mostrado es, con arrepentimiento, con eso te liberas de muchas cosas. Muchos demonios se van de la vida de la persona cuando se arrepiente. Deja de tener opresiones y ataques emocionales y espirituales cuando la gente dice, no, ya estuvo. Ya me arrepiento, Señor, ya no quiero vivir de esta forma, o sí, la regué, Señor. Y en ese momento, demonios se van de su vida, dicen, chin, ahora ya, ¿cómo le hago? Yo alguna vez, no me acuerdo si ustedes... Un sentido a tu vida, ¿no? Es el Espíritu Santo, hermano, pero somos nosotros los que con esa falta de arrepentimiento hacemos que vengan cosas malas a nuestras vidas. Yo una vez, cuando yo aprendí esto, yo veía mi vida, o sea, tuve varias veces este sueño y también fue en visión. Yo veía un demonio grandote que andaba oprimiéndome, así grandote, gordo, así. ¿Conocen a Kingpin, el de Marvel? Así como de tipo grandote, gordo, así. Y venían otros chaparritos como tipo upalumpas, ¿cómo? Unos aluches, no, eran como personas chaparritas. Y tenían muchas charolas de comida, diferentes comidas, hamburguesas, pizzas, comida que yo veía. Y el demonio se alimentaba de esa comida que tenían esos enanitos. Pero ¿saben quién agarraba de esa comida para dársela al grandote? Yo. O sea, yo. El Señor me mostró, me dijo, las opresiones que tienes, tú estás alimentando. ¿Qué quiere decir esto? Que pecados menores alimentan al hombre fuerte. La palabra nos habla del hombre fuerte. O sea, el demonio grandote estaba alimentado por otras cosas. Una de ellas es la falta de arrepentimiento. Entonces, cuando la persona no se ha arrepentido, el hombre fuerte está bien macizote y no se puede ir. No se puede ir porque uno mismo lo está alimentando. Yo en el sueño yo agarraba y a uno le quitaba de una charola una rebanada de pizza, me acuerdo, y se la daba al gordo. Y luego la agarraba al otro y se la daba. Yo lo estoy alimentando. Entonces a veces alimentamos los males que hay en nuestras vidas
con la falta de arrepentimiento. ¿Sí? Bueno, vamos a Lucas 24. Lucas 24. Del 46, dice así. Dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén hasta ahí. ¿Sí? Entonces siempre debo de vivir una vida de arrepentimiento. Hechos 20. Vamos a leer varios pasajes. Hechos 20 y 21. Dice así: y como nada que fuese útil ha rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Siempre el arrepentimiento. ¿Sí? Entonces el arrepentimiento es algo más que sentir dolor. Voy a leer aquí, como está aquí en el texto, dice: un común malentendido acerca del arrepentimiento es que primordialmente es una emoción. Eso sí, en muchas doctrinas y enseñanzas, voy a mencionar la cuestión de alcohólicos, del cuarto y quinto paso. Enseñan que el arrepentimiento es una emoción, ¿sí? El arrepentimiento contiene pesar en sí, porque si la persona no lamenta su forma pecaminosa de vivir, con las consecuencias de muerte y alejamiento de Dios, jamás se va a apartar de él. Sin embargo, el arrepentimiento es algo más que sentir dolor. El arrepentimiento es la toma de una decisión interna influenciada por el Espíritu Santo. Eso sí es bien importante. Una decisión interna influenciada por el Espíritu Santo. ¿Sí? De cambiar nuestra vida, que va a dar acciones externas en un cambio. Entonces, a veces la persona, eso también tiene que ver con lo que preguntó usted, hermano. A veces ese arrepentimiento es una emoción, nada más. Y las emociones, ¿cuánto duran, mis hermanos? Son efímeras, pasajeras, de un ratito. Entonces a lo mejor sentí el dolor de lo que hice y me ocasiona así como culpa, como un remordimiento, como algo desagradable que dice uno, ching, ya la regué. Hasta nuestra propia conciencia, ¿no? Porque en la conciencia, les voy a poner un ejemplo, en una conciencia cierta, el creyente o la persona, no sé, no tiene que decir groserías. Vamos a poner un ejemplo. Es que yo sé que no debo decir groserías, pero chin, se me salió aquí el francés y el alemán y todo el código postal se me salió. Y entonces la persona sabe que no debe de decirlas. Y entonces eso le hace sentir mal. Le hace sentir mal. Entonces me siento mal y eso me causa algo emocionalmente. Pero no va a quedarse adentro de la persona, porque es algo emocional, no va a perdurar. Todo lo espiritual perdura y se queda. Un ejemplo práctico de que lo espiritual se queda es la presencia del Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo a morar en una persona. ¿Y en qué momento se puede ir el Espíritu Santo? ¿Se puede ir o no se puede ir? Sí se puede ir, pero tiene que ser una cosa pero tremenda, grave, o cuando la persona decide pues, ser de un satánico y blasfemar al Espíritu Santo, ¿no? O sea, pues hasta unas cosas que dices que han de ser como una en un millón, en parte porque lo que dice el Señor Jesucristo, dice, ninguno de los que me diste perdí, pero sí podría pasar el caso. Entonces lo espiritual perdura, los dones espirituales, ¿cuánto duran? ¿Un día, 2 días? Dice que los dones y el llamamiento son ¿qué? Irrevocables. Entonces alguien que tiene dones y talentos espirituales, no es que les duren poquito, perduran. Entonces todo lo espiritual perdura y se queda. La palabra de Dios, a ver, alguien aquí que me diga, hermano, yo aprendí esto de la palabra, se me quedó y no he fallado en ello. A ver quién me dice algo. Algo que digan, yo aprendí esto de la palabra, que me llegó, me caló, y de aquí y de eso no me he apartado. Una cosa, a ver, uno por uno. Pues una cosa, una. Incluso hace que Dios siempre está sobre todas las cosas. Eso es algo. Dice, a mí me queda claro eso, y eso no se me quita, lo tengo claro. ¿Eso es emocional o es espiritual, hermano? Es espiritual, ahí está, perdura, no se va.
Así cada quien, entonces eso no es que emocional, ay no, es que ahorita Diosito, amén, aleluya, wow, y al rato, no, ya, es que Dios, no, fíjate que siempre no, sí está chido y todo, pero a mí es más que es puro cuento, no, si fuera emocional, Sí, porque antes tenía eso de que, bueno, pues es que cada quien puede creer en un Dios y al final de cuentas hasta este puede ser mi Dios. Y a lo mejor es una creencia mental del antes de conocer al Señor, Ajá. Y así tenía yo la idea de... y ya cuando conoció al Señor, ya se queda, pero porque ya es cuando algo, lo conocí, pues sí, ya, porque es algo espiritual. ya- Así el arrepentimiento genuino es una acción espiritual que ya se queda. Cuando no se queda, es emocional. Me sentí mal, sentí medio feo. ¿Sí? Entonces, sí es bien importante eso. Vamos a Mateo 27:3. 27:3. 27:3. Muerte de Jesús. Dice así. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue. ¿Y qué dice? Y se ahorcó. ¿Sí? Entonces aquí estamos, él sintió dolor, ¿no? Sintió dolor de haberlo traicionado, lamentó su pecado. Sí, ahora sí que sintió gacho, pero no se arrepintió genuinamente. Ah, no. No, hay dos factores. Eso es lo que yo tenía. Uno que es muy marcado, donde están en la cena y donde hablan de Judas, dice que Judas era del maligno. O sea, Judas ya estaba escrito, ya estaba hecho para eso. O sea, era del maligno. Estaba infiltrado entre los 12. Y así tenía que pasar porque uno lo tenía que traicionar. Entonces Dios no iba a poner a uno de los suyos para traicionarlo, sino que Dios permitió que uno del maligno estuviera allí. Es como si el Como que... en las iglesias, ¿no? Ándele, Que- exactamente. Que llegan, bueno, yo sé que todos somos pecadores, ¿no? Sí. Que hay de todo. Pero pues hay gente que realmente no va por el simple hecho de servir o querer adorar a Dios. Sino Mire, va por lo el dice, hecho de servir. están entre nosotros, pero no son de nosotros. Le voy a poner un ejemplo. En el Edén, ¿quién hizo que cayera Eva? La serpiente. Que es un emblema de Satanás. No fue una paloma, un corderito, un emblema de Dios, ni fue Dios mismo. ¿Cómo llegó ahí? Esa es una pregunta bien interesante. ¿Cómo llegó al huerto? ¿Se infiltró? ¿No? Bueno, podríamos dar hasta una enseñanza de esa que Dios a lo mejor la permitió ahí, se infiltró, o Dios la puso ahí para que algún día los probara. Ahí, yo he escuchado muchas cosas de por qué estaba la serpiente ahí. Pero sí, pero finalmente estaba ahí. Como con Job, ¿te permitió? Así como con Job que permitió. Pero finalmente, sí, hermano. Ahí es donde, bueno, a veces yo no soy quien para cuestionar a Dios, o digo yo, ¿no? Pero luego sí hago preguntas así de ese tipo porque digo, tengo que, o sea, como que me gusta no quedarme con la idea o dudas. Pero sí digo, ¿por qué Dios, o bueno, Sanidad. digo, ¿por qué Padre, por qué nos permites esas pruebas? ¿O por qué nos pasas? Ahí le Si va. tú eres si tú eres omnisciente, omnipresente y omnipotente, y tú sabes lo que va a pasar mañana, ¿por qué nos pruebas y por qué Bueno, mejor no Ahí le va. nos dejas Bueno, claro fíjese, hay muchas nuestro cosas, lugar? hay muchas cosas que uno cae, no porque Dios las permita, es por la concupiscencia, hermano. Ajá. La concupiscencia es lo que hay adentro de uno. Entonces Dios, no es que Dios me ponga a prueba, o es que Dios que me diga, a ver, voy a ver cómo pasas. ¿Cuándo va a haber pruebas? Cuando alguien ya esté edificado. Cuando alguien... Fortalecer debilidades son las pruebas, ¿no? Sí, pero fíjense, le voy a poner un ejemplo. Job, ¿de qué tenía que ser probado? Eso fue. De conocer al Señor. Más bien fue una situación para que él conociera a Dios. Porque dice dice, de oídas te había oído. Pero él no había experimentado la presencia de Dios, sino que por obediencia y por honra siempre estaba en la presencia de Dios. Y Dios lo cuidaba y lo guardaba y le daba todo, ¿no? Pero que era con un propósito en específico. Pero ya de ahí para acá, como entre nosotros, o como muchos, ¿quién puede decir, yo estoy en el nivel como para que el Señor me pruebe? Entonces es la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Lo que hay en nuestros corazones, los deseos del corazón. Claro, claro. ¿Qué deseos puede haber? Pues puede haber deseos de riquezas, deseos carnales, deseos emocionales. Y eso va a hacer que la persona caiga.
Entonces no es que Dios pruebe. ¿Quién sí fue probado y quién sí fue tentado? Jesús en el desierto. Ahí sí fue tentado. O sea, ahí sí fue, o sea, ya hay pruebas donde dices, ájale, es así, no me la esperaba, ese es el diablo. O sea, Dios dice, vas, órale, va, te doy chance. Y si sí es cierto, ¿no? Te pones a pensar, por ejemplo, en mi caso. Bueno, yo veo esto, ¿no? Sí, hermano. A veces digo, esto es muy injusto. Pero, por ejemplo, algo muy simple, las motos, ¿no? Te pones el casco, llevas tu licencia, llevas todo, ¿no? Sí. Lo que te pide el reglamento. Y te paran y te dicen, no, pues un operativo, revisión. Ok, no tienes nada que temer, ¿no? Muestras. Pero, no, pues es que pisaste la vía peatonal y que eso. Y es que allá te hacen, o sea, se empiezan a hacer injustos ellos, ¿no? Los oficiales. Y por X ya te dicen, ¿sabes qué? Moto va al corral. Pero después te toca ver otra escena de la película donde el chavo no tiene licencia, no tiene papeles, no tiene casco, no tiene nada y va en la moto. ¿Qué pasó esto? Y se prestan para el soborno. Y dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser más perdonado eso? Sí, pero mire, ¿Qué pasa? es que mire, hay muchos factores de la palabra, hermano. Incluso la palabra dice que cuando el hombre anda recto en sus caminos, Dios hasta sus enemigos hace estar en paz con él. Entonces tiene que ver la justicia y la forma que tiene de vivir el creyente para que incluso en una situación de esa salga librado. Nos dice la palabra, nos habla de la justicia y la verdad, que nos latemos al cuello. Dice, y hallarás gracia y buena opinión delante de Dios y delante de todos los hombres. Entonces a veces cuando no vivimos rectamente delante del Señor, hasta parece que le caemos mal a la gente, hasta nos pasan las peores cosas, pero porque no vivimos rectamente, hermano. Cuando vivimos rectamente en la presencia de Dios, con la justicia, la verdad y honrando, dice Dios, pásale, vas a ser ciego, es más, ni a ti ni te van a parar. Así poniéndose el mismo ejemplo, hermano, yo ya siendo creyente, en mi último trabajo que tuve hace como más de 12 años, por cierto, el 28 de enero cumplí 12 años, el 28 de enero cumplí 12 años y el Señor me sacó de trabajar para el hombre. Bueno, pero ya conociendo yo, ya siendo yo creyente y trabajaba un día, fui a un lugar y salí y me había tomado 2 cervezas en ese lugar. Y salí y estaba todo el alcoholímetro. Y yo me paré y dije, ya me cargó el payaso, iba manejando. Y me para el policía y me dice, buenas noches, ¿bebió? Le digo, sí, oficial. Le dije, sí, bebí. Me tomé 2 cervezas. Me pongo a su disposición, dígame lo que tenga que hacer. Yo dije, pues ya valió, ¿para qué me voy? Me pongo loco sabiendo los principios de la palabra de Dios, de honestidad, de rectitud. Me dice, a ver, sópreme. No, váyase, no hay problema, está bien. Me dejó ir. Cuando a otras personas con una cerveza se los han llevado al corralón o al este. Dije, voy a probar la comida del torito. No se me hizo, gloria al Señor, y me dejó ir, hermano. Pero yo iba con los principios de la palabra, o sea, iba con los principios de la palabra de Dios y siempre tratando de vivir bien. Y reconocí, dije, sí, pues me tomé 2 con la verdad, hermano. Por eso dice, ata la justicia y la verdad. Y hallarás gracia y buena opinión delante de Dios y delante de nosotros. Entonces a veces no hacemos la justicia ni la verdad en nuestras vidas. Y en el momento difícil es cuando nos tuerce. Entonces ahí también es para poderse reflexionar. Todo está en función al conocimiento y el dominio de la Escritura, mi hermano. Pero qué bueno que está preguntando, pero mire, ahí ya va una respuesta. A ver, vamos a ver Hechos 1:25. Dice, para que tome la parte de este ministerio, está hablando de Judas, y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Están hablando de lo que perdió Judas, ¿no? Entonces Judas fue echado por causa de traicionar. Segunda de Corintios 7:10. Segunda de Corintios 7:10 nos dice así. Dice, porque la tristeza, aquí está, mire, porque la tristeza que es según Dios, segunda de Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Vamos a leer otra versión. Segunda de Corintios 7:10, hermano. Dice, nueva traducción viviente, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Ahí está la definición. La de Dios me da una tristeza en mi espíritu, me duele
por lo que hice contra Dios. Y la tristeza del mundo, en su mayoría, va a implicar que me duele la consecuencia del acto. Ahí radica la diferencia. Cuando me da tristeza, pues sí, le falté a Dios, le falté a alguien, ¿no? En el caso, cuando hago una transgresión contra alguien. Entonces, esa tristeza, ¿quién la pone continuamente? Dios. Cuando alguien insiste en pecar, ya después Dios dice, haz lo que quieras. Sigue estando el Espíritu Santo, ¿eh? Pero a veces Dios dice, ay, mijito, tú no quieres entender, haz lo que quieras, ve y atáscate, revuélcate, y luego ya regresas. Pero Dios siempre va a estar, insiste, y no se cansa de insistir. ¿Por qué? Porque Jesucristo está a su diestra, intercediendo por nosotros. A ver, ahora pónganse a pensar, ya vamos a terminar. No vamos a terminar la lección, pero ya vamos a terminar la clase. Fíjense, ¿cuánto le ha insistido Jesucristo al Padre por la vida de cada uno de ustedes? ¿Cuánto le ha insistido por tu vida, por la tuya, de que está Jesucristo a la diestra del Padre diciéndole, háblale, Padre. Ah, es que ya va otra vez para allá. ¿Qué pasó, hijo? No, que no sé qué, ya iba para atrás. No, Padre, dale chance, insístele, háblale otra vez, vuelve a hablar, va a entender, vas a ver que va a entender. ¿Cuánto el Señor Jesucristo ha insistido al Padre por la vida de ustedes? Véanse ustedes mismos, ¿eh? Que digan, híjole, no, ya tengo... Ya si yo fuera el Señor Jesucristo, ya estuviera intercediendo, porque eres el intercesor perfecto. Porque vuelves a, o sea, ya al conocerlo y aceptarlo, y a pesar de regresar, por así decirlo, al mundo, vuelves a regresar pues sí, ¿no? A la presencia otra vez. No, es que, No, pero yo lo veo como sí, algo pero estar hablando para que se arrepienta, Bueno, yo lo veo así porque, por ejemplo, yo en mi caso, Sí. pues ve que ya no venía, ya no me dejé de congregar, ¿no? Como tal, o dejé de asistir. Y yo digo, pues sí estaría intercediendo de alguna forma. Ese es Jesucristo, hermano. O sea, ese es Jesucristo. Y vuelve a traerte aquí. Pues, ¿Sí? o sea, el Espíritu, por eso ahora vean cuánto insiste el Señor Jesucristo, para que le den la gloria, porque la gloria siempre es de Él. Y a veces Él va y nos lleva, no, pues sí, chido, sí, no, sí, o sí, esto, lo otro, ya me arrepentí, o más haciendo el pecado por allá me arrepiento. Pero no entendemos o no vemos lo que está haciendo el Señor Jesucristo. Entonces a veces no le damos la gloria de vida. Dice, dar al Señor la gloria que es de vida, o sea, lo que se le debe a Él. Entonces a veces no estamos glorificando el nombre de Cristo en nuestras vidas, porque ya me acostumbré a que como niño chiquito a lo mejor me voy y me jala. Entonces digo, no, espérame tantito. Yo cuando entendí eso, dije, no, pues el Señor Jesucristo es el intercesor. Por eso Él es el intercesor perfecto. Porque a lo mejor, en el caso, a lo mejor ustedes cada uno si han intercedido por alguien, dicen, ay, no, yo ya no voy a estar orando por tal persona. Ay, no quiere entender, ya déjalo, ay, ya no. Él no se cansa. El Señor Jesucristo, ¿cuánto nos ama? Que no se cansa. A veces nosotros sí, ay, no quieren entender los hermanos, ay, ya no lo puedes. Pero el Espíritu Santo te dice, dobla tus rodillas, háblale, intercede por él. Entonces el Señor a veces a muchos nos tiene dándole por alguien que dice uno, ¿y verá regresar? Pues el Espíritu Santo te dice, sí, hazlo. Pero eso lo hace uno aquí como hombre, intercediendo, pero el Señor Jesucristo lo hace día y noche por todos. Y tiene un momento en la eternidad con Dios para hacerlo por cada uno de nosotros. Se toma el tiempo y dice, a ver, Padre, por favor, ayuda a Edson, que está bien maje. Y se le va la onda, háblale, Padre, háblale. Ay, hijo, es que siempre le anda regando ese Edson. Sí, Padre, pero va a entender un día, va a entender. El Señor Jesucristo tiene la esperanza y dice, va a entender un día. Y ahí va el Padre y dice, bueno, está bien. A ver, ángeles, vaya, entréganlo, Padre. Dice, ahí va, traen a Edson de regreso. Sí, a ver, vamos a terminar ya. Vamos a ver una cita más, un par de citas más y terminamos. Bueno, vimos 2 Corintios 7:10 y 11, también les di. Bueno, dice, porque la parte final del versículo dice, pero la tristeza del mundo produce muerte, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. Vimos que contristado es como compungido, ¿no? Dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Bueno, este es el complemento. Pero fíjense, entonces aquí hay dos. El de Dios me hace sentir esa tristeza de parte de Dios para salvación. Y el del mundo, muerte. Porque el del mundo, recalco aquí otra vez, el del mundo
el de la del mundo me va a hacer que lo haga otra vez. Y a veces Dios permite que lo hagamos otra vez, ¿eh? Cuando Dios dice, tú no te has arrepentido de esto, y voy a permitir que vuelvas a caer. A veces Dios permite eso, ¿eh? Porque dice, no, tú no te has arrepentido. No, sí, Señor, fíjate que ya me arrepentí, que no sé qué. No te has arrepentido. Y a veces cuando alguien ya cree que ya se arrepintió de algo, ¿qué pasó? Pues ya me había arrepentido. No te habías arrepentido. Habías sentido tristeza. Y entonces a veces nos tenemos que descalabrar con esa misma cosa. Y entonces ya cuando viene ese dolor de parte de Dios, decimos, no, ¿qué soy? ¿Qué tipo de persona soy? ¿En quién me he convertido? ¿Qué estoy haciendo? Ay, Dios, ya nos da pena. Nos da pena con Dios. Ya no nos da pena con el hombre, ¿eh? Ya cuando uno se humilla con Dios, ya el hombre ya no te interesa. Si te juzgas, si te señalas, si te tachas, si te dice eres una, no me interesa. O sea, no me importa, no me duele lo que la gente me diga. Me duele lo que Dios ve de mí. Me da pena conmigo mismo. Por eso anótense con esto y ya con eso terminamos. Algo que, y es lo que vamos a orar, algo que impide que alguien se arrepienta es la soberbia. Lo mencioné la semana pasada. La soberbia impide que alguien se arrepienta. El arrepentimiento, ¿de dónde viene? Viene del cielo. ¿Cierto o falso? Porque es de parte de Dios. O sea, es algo alto, algo que viene de lo alto. ¿Qué ser espiritual está en contra de todo lo que viene de lo alto? Sí es el demonio, hermana, pero en específico, ¿qué principado es? Leviatán. Anótense ahí, Leviatán, Job. Van a leer, pues van a buscarlo en Job. Entre el 30 y el 40, ahí me lo buscan. ¿Cómo? O sea, de repente viene desde arriba, pero Leviatán, ¿por qué? Porque Leviatán es el príncipe sobre todos los soberbios. Por eso les dije, lo van a buscar en Job. Ahí dice las características de Leviatán. Leviatán rechaza todo lo que viene de lo alto. El arrepentimiento viene de lo alto. Leviatán odia lo que viene de lo alto. Entonces la persona que está influenciado por ese espíritu, por Leviatán, va a decir, yo no me tengo que arrepentir. Se va a justificar lo que hizo. No, es que sí lo merecía, ya le tocaba. Es el de las aguas, ¿no? Exactamente, hermano. Mar. Vamos a ver el versículo. ¿Qué versículo es? Permítame, hermano. Vamos a Job. Ay, perdón. Vamos a hacer libros éticos. Dice así. Dice, vamos a verlo en el 34. 34, casi al final, fíjate. ¿De Job? De Job. ¿Qué sería? 34, 32. 34, hermano, vamos a verlo ahí. ¿El hijo justifica a Dios? No, al final, fíjese. Vamos a ver, Job. Mire, vamos a verlo en el 30. Lo mencionan en varios capítulos. Vamos al 41. Fíjense, en el 41 al final. Ahí vamos a verlo, ya. Job 41. 34, 40. No, 41. Ah, 40. 41. ¿Sí? Dice en específico, desde el 1 nos habla, dice, sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches de su lengua. Aquí habla de todo, nos da una descripción, todo lo que puede hacer, bla, 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 nos habla de todo, Leviatán, ¿sale? Y al final, en el 33 y 34, dice así, no hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Es un espíritu. Entonces, el creyente puede estar influenciado por el espíritu de Leviatán. Entonces, cuando alguien desprecia el arrepentimiento, es porque hay esa influencia. ¿Cómo alguien puede despreciar el arrepentimiento? A lo mejor Dios le está mandando el dolor para que se arrepienta, pero la persona dice, él, ni chicles. ¿Y qué va a hacer la persona? Se va a justificar. O sea, su mal que hizo, que Dios le está diciendo arrepiéntete, va a decir, no, pues es que fíjate, no, Señor, pues es que a mí tú me has quedado bien mal, o me quedaron mal, ya tocaba, se lo merecía, qué bueno, ya le contesté, no, Señor, pues tú hubieras hecho lo mismo, no, Señor, pues está bien que sí, pero no, yo no voy a aguantar tanto. Le encuentra uno, otros nombres, justificaciones, para quedar bien con el mal que uno hizo. Entonces, aguas.
porque puede haber influencia de ese ser espiritual, que es lo contrario a la humillación. O sea, este es un altivo, arrogante, y a alguien altivo, arrogante, le va a costar trabajo humillarse delante de Dios, decir, no, sí, la verdad, sí, Señor, soy de lo más vil y menospreciado. Entonces, ya terminamos, vamos a orar para que el Espíritu Santo les haga ver a cada uno de ustedes que si hay influencia de ese ser espiritual, le digan, Señor, pues muéstrame si tengo influencia de ese ser espiritual. Puede ser influencia. ¿Qué es influencia? Que me está paz. Pues me está hablando. Ya cuando hay un señorío o un trono es porque el demonio está adentro del creyente. Y ese ya se porta diferente. Yo espero y sé que no es el caso de ninguno. Pero sí puede haber una influencia. Sí puede haber una influencia. Puede haber una influencia que me está hablando, soplando y justificando. Hoy veían las noticias, no sé si lo vieron ustedes, unos jovencitos de un jovencito de 18 y una niña y una jovencita de 21 años que tiraron a un niño en la calle. Yo vi en las noticias cómo el joven lo saca de una mochila al bebé, en una bolsa, y lo tira. Y cuando le entrevistan, dice la mamá del joven que no tenía ningún remordimiento ni nada, pero ese era el adoctrinamiento de lo que está el mundo. El feminismo, el tú haces con tu cuerpo lo que sea, apúrate a ti. No sentían nada. La señora dice, es que los vi, no sentían nada, dice, no se veía que estuvieran tristes ni nada. Era el espíritu del mundo. No tenían un convencimiento, un demonio para matar una vida. No les dolió, no sintieron nada, no. Digo, más adelante, pues espero que el Espíritu de Dios, el Señor, si son coherederos, les haga que se arrepientan. Pero así en el momento, hasta la señora habla que la mamá del niño dijo, échalo al canal. O sea, la mamá del niño, de 21 años, algo así, jovencita, dijo, échalo al canal. O sea, la madre del niño dijo, échalo al canal. Por alguna razón el jovencito dijo, no, pues mejor lo dejo ahí tirado. Y se ve en la cámara cómo saca la mochila, saca la bolsa azul, y ahí lo deja como si fuera la basura, sin dolor, sin arrepentimiento y sin nada. Es el adoctrinamiento de lo que se enseña ahora el gobierno, lo que enseñan las redes sociales, lo que enseña el espíritu del mundo. No hay dolor, no hay arrepentimiento, tu cuerpo es tuyo y haz lo que tú quieras. Entonces ese ser espiritual está sobres, por eso hay que estar orando por nuestros jóvenes. Ya terminamos, entonces vamos a orar y ustedes pidan al Espíritu Santo que les muestre si hay influencia de ese ser espiritual, porque a lo mejor ese ser espiritual les está estorbando para que se arrepientan. Entonces a veces le encuentro justificación a mi mal que estoy haciendo. Entonces, Espíritu Santo, muéstrame si está ese ser espiritual, muéstrame, porque algo me está estorbando. Y si algo me estorba para arrepentirme, no hay un crecimiento. Sí, vamos a orar, Señor, en el nombre de Jesucristo. Ustedes pídanle en su espíritu, en su espíritu. Oren con la boca cerrada, yo voy a orar, pero ustedes pidan en su espíritu, oren en su espíritu. Señor, en el nombre de Jesucristo, que esta palabra haya sido como una espada de doble filo, Padre, que en este momento entre al espíritu, entre al alma de los oyentes, Dios de la gloria, y traiga el convencimiento, así como lo dice tu palabra. Espíritu Santo, convence de pecado. Espíritu vivificante, convence de pecado. Espíritu del Dios viviente, convence del pecado. Para que todos y cada uno de los que están escuchando esta enseñanza, para que todos y cada uno de tus hijos, Señor, al norte, al sur, al este y al oeste, procedamos al arrepentimiento, Dios de la gloria. Que no haya, Señor, esa tristeza del mundo que trae muerte, que no trae un cambio, que no trae una manera nueva de vivir, no trae una manera nueva de pensar. Que sea el Espíritu Santo causándonos ese dolor en nuestro espíritu, en nuestro corazón, Señor, para que nos humillemos delante de la presencia del Dios vivo y verdadero, en compañía de Jesucristo nuestro Señor, clamando y diciéndole al Espíritu Santo que le hemos fallado, que no le hemos escuchado, que no le hemos oído, que no le hicimos caso cuando nos dijo, ya no peques, ya no hagas eso, hijo. Perdónanos, Espíritu Santo. Y si hay influencia espiritual que esté estorbando en el espíritu, en la mente y en los corazones de tus hijos, que por el poder de tu Santo Espíritu, Señor, que por un arrepentimiento genuino y una humillación delante de tu presencia, huya ese ser espiritual y se quite esa influencia, para que todos y cada uno de los que estamos aquí procedamos al arrepentimiento, para que nuestros pecados, como dice tu palabra en Hechos, sean borrados y vengan tiempos de paz delante y en la presencia del Todopoderoso. Que mediante esta palabra, Señor, haya un arrepentimiento genuino, haya una convicción, haya un cambio de manera de vivir. Que nos prepares, Dios de la gloria, y nos santifiques mediante un arrepentimiento verdadero. Nos santifiques y que se active la sangre del Cordero que está en nosotros para que sea
borrado todo ese mal y todas esas malas intenciones que pueda haber en nuestros corazones de seguir pecando. En el nombre de Jesucristo, que a lo largo de esta semana, de estos días, haya sueños, haya revelación y que cada uno se pueda dar cuenta de su vida, que pueda decir, sí, Padre, porque aún peco en esto, aún he pecado en esto otro, aún no me he arrepentido porque sigo practicando y sigo pensando igual. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, te damos las gracias, la gloria, el poder, la alabanza y la victoria, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén.